Bueno, bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy quiero hacerles un video distinto a los que hacemos siempre porque hoy, en vez de entrevistar yo, hoy me van a entrevistar a mí. Cosa que quería hacer hace mucho tiempo, pero bueno, primero que nada pedirles disculpas porque vengo de un lapsus de tiempo sin postear nada, porque bueno, era un poco complicado con la bebé, justamente con el final del embarazo y con todo fue bastante difícil. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo eso. Y para esto, ¿qué mejor que una amiga? Porque ¿qué es mejor que hablar con una amiga que nos conoce de siempre y que tiene como toda buena amiga otro punto de vista y está buenísimo poder encontrarnos y hablar. Así que hoy nos acompaña a todos ustedes una nueva amiga, para mí una amiga de hace muchos años, mi queridísima Jimena Yaón, que nos va. ¿Te querés presentar a vos, Jimé? Nos va a ir contando un poco qué es lo que va a hacer hoy. Hoy vas a ser la periodista, vas a ser vos. ¿Cómo estás, Hola, Jimé? muy bien, un poco nerviosa por No, experimentar por la favor. virtualidad en nuestras charlas, que siempre las tenemos, pero bueno, no por este medio. Sí, yo quiero que para que la gente te conozca, así, tres, cuatro palabras. Contanos quién es Jimé, así entienden por qué es importante que vos vengas hoy a hacer esta entrevista, ¿sí? ¿Quién es Jimé? Uy, bueno, difícil definirse uno. Bueno, soy una amiga de Meli, acá de La Plata, de Argentina. Justamente una amiga de Meli que no es madre, entonces vamos a presentar un contrapunto de dudas que tenemos y mitos que tenemos las personas que no tenemos hijos con respecto a la maternidad. En este caso, maternidad doble. Y Bueno, ver cómo, cuádruple bueno, para mí. eh, cuádruple en este caso, sí, de los niñitos, y ver cómo va cambiando también el vínculo con cada embarazo, con cada bebé que también es especial, los cambios que uno como mujer puede llegar a sentir, que en este caso, como no lo experimentamos, desconocemos y hay un montón de mitos que tenemos. Genial. Me encanta tu presentación, así que empecemos. Bueno, yo tengo acá un par de preguntas que me anoté hoy en la oficina, haciendo la tarea, ¿No? y te quería preguntar cómo habías transitado, bueno, este último embarazo que también fue complejo, lo conozco, sé de todo lo que has atravesado, y qué diferencias encontrás entre uno y otro. Bueno, Ah, son dos entre preguntas todos, pero enormes. Sí, primero que nada, a ver, empezar por cada embarazo es re distinto, siempre lo escuché decir, siempre lo nombramos y yo sé que mis embarazos con cada una de las situaciones que tuve fueron distintas. Pero claro, luego estás viviéndolo y te das cuenta qué tan distinto es. Hay cosas que te parecen que ya sabes o que vas a pilotearla. Es verdad que hay menos miedos, ¿sí? Mientras más vamos conociendo hay menos miedos. Pero en mi situación particular, al estar trabajando con la tribu de estrellas y todo esto, eh, cosas que me deberían haber quitado el miedo, al revés, me potenció el miedo, ¿sí? Los embarazos arcoíris, que es el caso de mis embarazos, el de Nayara y el de Zoe, ¿no? Porque yo perdí a Inara en el primer trimestre. Y al verla perdida durante la gestación hizo que yo tenga mucho miedo al segundo embarazo que tuve. Cuando tuve el segundo embarazo me sentí como muy empoderada y decía, no va a pasar nada, no tiene por qué volver a pasar. Además, en ese momento médicamente era como que todo estaba bien y que había sido algo fortuito que no se había dado. Entonces, cuando yo vuelvo a quedar embarazada, en el segundo embarazo, en el de Nehuen,
y lo vuelvo a perder en el primer trimestre, a mí me destroza. O sea, si en el primero me había quedado súper deprimida, que vos lo sabés muy bien, con el segundo fue como que dije, no, no, no me va a ganar, voy a encontrar qué es lo que pasa. Me destrozó mucho, pero a la vez me potenció, me dio mucha fuerza. Pero fueron embarazos que terminaron temprano, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a quedar embarazada con Nayara, yo viví el embarazo con muchísimo miedo, con mucho optimismo, pero a la vez con mucho miedo. Intentaba, por un lado, cargarme de energía y por otro lado, estaba muerta de miedo de lo que podía pasar. Pero una vez pasado el primer trimestre era como que ya está, todo iba a ir bien, ya estaba medicándome, ya sabía que tenía trombofilia, ya tenía un tratamiento, ya era otra etapa. Con este embarazo se suponía que tenía que ser más fácil, porque ya había pasado un embarazo que llegó a término, que llegó bien, que tengo mi hija de 6 años dando vuelta por acá. Pero claro, cuando vuelvo a quedar embarazada, me siento más grande, también el tema de la edad influye un montón, te sentís más grande, haber cumplido los 40 es como que te sentís, a ver, nos criamos en una época en la que en Argentina, por lo menos, que donde nos hemos criado, una mujer de 40 era una mamá muy grande, ¿sí? Yo me acuerdo de mi mamá con 40 años porque yo ya era más grande, entonces te da miedo. El tema de la edad misma no te da más miedo. Pero bueno, sabes que por hoy hay mucha tecnología, que todo se puede controlar y llevar mejor, pero también sé, por la experiencia de todas las chicas que pasaron por la tribu, todo lo que puede ir mal. Entonces, sobre todo el tercer trimestre, cuando ya mi panza estaba grande, cuando ya tendría que haber estado disfrutándola, la verdad que lo pasé muy mal. El segundo trimestre lo pasé fatal, fatal, muy mal. Yo con Nayara el segundo trimestre iba a la playa y tengo fotos preciosas disfrutándola. Tenía que hacer reposo relativo igual que con este embarazo y también tuve contracciones, también tuve miedo, pero podía disfrutarla un poco a la panza. En este segundo fue estar tirada en una cama, que se dice fácil, pero hay que estar tirado en una cama mucho tiempo en el sillón y no poder hacer mucho. La gente no te entiende, no te entiende ni tu pareja muchas veces, muchas veces. Entonces, es muy difícil estar dependiendo 100% de tu entorno, estando sola, teniendo una nena de 6 años que depende mucho de vos, que no puedes simplemente descansar, sino que tenés que seguir con el ritmo, tenés que llevarla al colegio, tenés que hacer ciertas cosas a pesar del reposo, porque bueno, yo tengo un reposo relativo, o sea, no podía quedarme tampoco 100% quieta porque tampoco era bueno para la trombofilia. Entonces tenía contracciones y me movía, pero a la vez tenía que moverme un poco y fue súper difícil. Y el tercer trimestre ya fue como demasiado tiempo sentada, demasiado tiempo quieta. Había estado con una gripe, me agarró una gripe, cosa que no le recomiendo a ninguna embarazada. Cuidar mucho, mucho la salud, en serio, porque la tos es súper contraproducente, te genera contracciones. Y estaba con muchísima tos, muchos mocos, la pasé muy mal. Viajé a Argentina, no pude ver a nadie, no te pude ver a vos, o sea a gente que veía todos los años, no pude ver a nadie, estuve muy encerrada, eh, no, no era culpa de nadie, ¿no? Era una cuestión de que te enfermas y te pasa, pero feo, o sea, feo, no, no, no lo pasé nada bien y me sentía con mucha culpa porque decía lo que siempre tenemos las mamás, que nos echamos mucha culpa y me sentía muy culpable de no poder estar disfrutando de mi hija o dándole un lugar a ella, sino que el rato que estaba bien, por ahí estaba más atenta a que Nayara no se sienta desplazado, cosas así. Entonces no fue fácil. Y la segunda pregunta que me hacías era, Bueno, la diferencia que habéis notado entre uno y otro. Y no, te iba a preguntar también que estaba pensando también en la presión, o sea, yo lo vuelvo a repetir, yo no soy mamá, y lo que tiene la mujer con respecto también al embarazo, el peso que carga, de que el embarazo llega a término, que hacer el reposo a conciencia, todo como un peso, una responsabilidad, una culpa, asimismo seguir siendo mamá, seguir siendo pareja, es complicado. sí, 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 a ver, es re lindo ser madre, o sea, yo no voy a decir que es una mierda, porque no lo es, pero sí tiene momentos muy difíciles, o sea, llevar adelante un embarazo. Cuando todo está bien, está perfecto, pero cuando tenés un problema, hay mucha gente que inclusive tiene el mismo problema, pero claro, no está en tu cuerpo. Entonces, cada uno es un mundo diferente. Entonces, no es solo la tromofilia, es la tromofilia más esto, no es solo lo que uno te dice,
no piensas en eso. Y vos decís, sí, claro, fácil decir no piensas en eso, ponete positiva, o es lo que vos querías. Perfecto, pero uno está pasando los miedos. Y aunque sea lo que vos querías, sabés toda la gente que le pasó mal, la gente que lo perdió el último día de embarazo, y la gente que le fue mal. Entonces, eso a mí me pesaba muchísimo. La historia de toda la gente que acompañé durante estos años, de la tribu Estrellas, que es un grupo que hacemos de apoyo, un GAM, se llama un grupo de ayuda mutua. Nos ayudamos entre todas, pero nos escuchamos entre todas, nos escuchamos nuestras historias. Y vos escuchás historias de gente que lo perdió en el mismo hospital donde vos te vas a ir a atender, que El día del le fue mal teniendo cosas menos complicadas de las que vos tenés, teniendo menos situaciones difíciles que las que vos tenés y le fue mal. Entonces, da miedo, inevitablemente da miedo y la cabeza te juega muy malas pasadas. Entonces, es verdad que hay que intentar distender la cabeza. A mí, por ejemplo, lo del canal me encanta hacer, pero no podía ponerme a editar nada. Intenté hacer algunas cosas de repostear algún video viejo que a mí me sirvió como para que se actualice y me llevaba tanto trabajo, todo me significaba una carga enorme porque no podía, ¿sí? Hice algunos videos en el tercer trimestre, hice algunas cosas, pero me costó mucho, mucho. Yo no me sentía bien de salud, no me sentía bien anímicamente. Estar sentada, o sea, hacer una entrevista sentada, lo que estoy haciendo ahora, tiene un dolor terrible, físicamente y emocionalmente. Porque el físico te llevaba después a sentir mucha culpa si le llegaba a pasar algo al bebé por haberme hecho esto. O sea, es una carga muy fuerte. Sí hay que estar preparado para saber lo que uno renuncia para tener una maternidad. Obviamente mi caso es un caso súper sencillo al lado de miles de otros casos que yo escuché que son súper complicados de verdad. Pero bueno, mi experiencia fue que en vez de disfrutarlo más, estaba más muerta de miedo y me sentía más sola, porque sentía que la gente que me podía haber acompañado eh, no podía ir, o sea, el espacio donde yo quería ir, que era a mi tribu, no podía, porque había mucha gente que acababa de perder su bebé y que llegar yo con mi panza era un impacto negativo para ellas, ¿no? Entonces, bueno, busqué grupos de ayuda mutua para bebés arcoíris, para mamás de embarazos arcoíris, y hay, pero también son difíciles de reunir porque también están pasando por esto, pero se los recomiendo si hay mamás que pasen por esto, que se unan. Yo me uní online, o sea, los que yo encontré fueron online y fueron muy buenos, o sea, los pocos que tuve fueron muy necesarios, muy ricos, muy un espacio donde poder hablar y poder decir esto. No era mucho más lejano que lo que estamos hablando nosotras, pero poder contar y poder hablar de tus hijos que fallecieron y poder decir el miedo que tenías en ese momento, la sensación que sentís y que vivís en ese momento que da miedo, que no está fácil, pero que aunque no lo creas, el escuchar otras historias te sirve para darle ánimos al otro y el otro te da ánimos a ti, aunque todos estemos muertos de miedo, ¿no? Es un poco raro de explicar, suena hasta loco acompañar- explicarlo así. acompañarse en algo que están sintiendo todos. Yo en estos días, viste, escuché mucho esto de que la maternidad se materna en tribu, y es verdad, o sea, yo sí creo que cuando colapsás necesitas otra madre que te entienda y que te diga, tómate tu espacio. Para esto es lo mismo, en los embarazos arcoíris era como otra madre que estaba pasando por lo mismo que vos, era la única que te podía entender lo que estabas pasando. Que no significa que si yo hablo con vos, que no sos mamá, no me vas a entender, no. Solo que esa otra No, madre te entiende, no sé, como que sí, los empatiza miedos más fácil, ¿no? Cada se caso es entienden. distinto, cada historia es distinto, cada embarazo es distinto, cada edad es distinta, la realidad en la que está, todo cambia un montón, pero eh, no sé, lo vivís rodeado de otra gente que por ahí no tiene una maternidad muy romántica, ¿no? Que están padeciéndola igual que vos y que tienen la misma gana que cualquier madre que queda embarazada, la misma gana que puedes tener vos si quedas embarazada mañana, de vivirlo con el mayor amor posible, de romantizarlo todo lo que puedas, porque hay un amor muy grande en esa maternidad, pero el miedo está y el dolor está y eso pesa, ¿no? Ay, me imagino, o sea, después de las experiencias y lo que había pasado con el embarazo de Nayara también, enterarte que estás embarazada de vuelta y es como todos los miedos que ya habías tenido como que resurgen recargados.
no son los mismos miedos, es algo raro, Jimé, porque vos no es que decís, es lo que había y lo potencio, no, es algo nuevo, porque por un lado decís, bueno, yo ya tuve esos miedos y vi que el final fue feliz, ¿no? Claro. Tuve mi hija sana. Mi final feliz era mi hija sana y lo tuve. Eh, con esto es como que sentís que es otro camino nuevo, que no sabes dónde puede terminar, no sabes hasta dónde te sentís comprometida para no fallar a lo que ya tenés, que obviamente esa hija que tenés, que querés un montón y que no querés dejar de lado. Entonces, es súper difícil porque es otro camino. Yo siempre escuchaba esta historia de, con mi primer hijo nos tuvimos mil cuidados, con el segundo ya pasás de todo. Y vos decís, no, yo no quiero ser así. Y lo haces, y lo haces, y te encontrás siendo la madre que con el segundo hijo, no es que pasa, es que minimizás lo que puede ser, intentás minimizar todo lo posible. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, eh, no sé si era una de las preguntas que querías hacer, pero el día del parto, vos te pensás que ya sabés lo que va a venir. Es decir, yo ya viví una determinada situación, voy a ir preparada para que lo que no me gustó de la primera situación sea distinta esta vez, pero sabiendo a qué vas. Y de repente era otra situación totalmente distinta. Eh, mm, no sé, con el embarazo de Nayara yo probé la pelota para moverme, buscar la postura en la que mi cuerpo quiera parir más fácil. Y de repente me encontraba en una situación de medio de emergencia, diciéndome, no, tiene que nacer ya, diciéndome quédate quieta, acostada en una camilla, no te muevas, con contracciones re fuertes y queriendo, teniendo todo ahí a mi vista, o sea, porque habíamos preparado todo para disfrutar de la poleas y la pelota y todo eso, y era, no, no, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, tenés que quedarte quieta porque si no no se escuchan los latidos, porque hay que monitorear mucho, y da como una impotencia muy grande, porque vos decís, yo no voy a dejar que pase esto, y de repente estás ahí dejando que pase eso, ¿no? Eso que no te Y gustaba y que cambiando entendés que el ritmo, médicamente se necesita. ¿Perdón? digo, no, cambiando también, vos tenés por ahí proyectado, eso te voy a preguntar, que tenés proyectado un tipo de parto y después llegás al momento ese y te dicen, bueno, no, va a ser de tal manera. O otra gente que te dice, no, ya el segundo es más fácil, ya sale de una. Hola, mi amor. Ya sale de una porque es muy sencillo. Y nada que ver, cada parto es re distinto. O sea, un parto es un parto. Quizás sí, mi cuerpo ya lo conocía más. Yo esta vez, por ejemplo, yo no puedo ponerme epidural, ¿sí? Por el tema de la trombofilia. Entonces, esta vez me insistían mucho en que intente llegar a la epidural para que sea menos doloroso y para llegar a la epidural tengo que cortarme antes la heparina, lleva como un esfuerzo distinto. Cuestión que yo intenté de todas las maneras posibles cuidarme de que el bebé esté bien y dije, bueno, vamos a programar el parto y al final se me adelantó a la fecha programada. Hemos programado para el lunes a las 7 que iba a ingresar y al final terminé pariéndolo el lunes a las 6:30, o sea, no es que mucho antes, pero se empezó el trabajo de parto el día anterior, bueno, fue distinto. ¿Y qué pasó? Vos te vas con una idea de que tu cuerpo ya lo conoces, de que ya ves las señales, de que ya sabes más o menos hacia dónde vas a ir y de repente te encontrás ahí eh, desconociendo de vuelta la situación, pero tenía el gas, la anestesia que yo tenía era el mismo gas que me habían dado con Nayara, ¿no? Óxido nitroso. Eh, con el mismo gas que yo con Nayara. Me costó mucho, tuve muchas contracciones que me dolieron igual, me mareó mucho, al final era como que no tuvo mucho sentido haberlo usado, y en este era como, me empoderó, fue como, esto me va a dar la energía que necesito y voy a poder porque ahora ya sé cómo se maneja. Entonces sí hay cosas en las que realmente ya tenés como entiendo realmente cómo se usa esto y lo usé súper bien y me sirvió un montón y no voy a decir no noté la necesidad de la epidural porque el dolor existió muchísimo, pero me dio energía, me dio como estabilidad, ¿no? Eh, pero lo demás es totalmente distinto, o sea, fueron partos totalmente distintos uno del otro, las situaciones fueron distintas, el miedo fue distinto, me dijeron que había como una especie de sufrimiento fetal con Zoe, entonces tenía mucho miedo, ya
con los dos partos hay una cosa que es común, es que vos como madre querés que te pase a vos, pero que no le pase a ellos. Entonces se te va el miedo de no me pongan la epidural porque me puede hacer mal, sino que en ese momento decís, hagan lo que sea para que mi bebé salga bien, salga sano. O sea, a mí abrime en canal, pero que a la criatura no le pase nada. Y eso sí que te pasa en los dos partos, o sea, sí que es constante y continuo. Después, quizás esta vez yo ya estaba más preparada a ver quién eran las matronas, quién era la gente que tenía alrededor. En el parto de Nayara, no sé quiénes eran, o sea, a mí me daba igual, estaba muy concentrada en mi bebé. En este parto por ahí mm, se dio tan distinto que sí podía estar en quiénes eran, en dónde estaba. Me llevé mi playlist, por ejemplo, de llevarme la música que yo quería escuchar y sí tuve mi musiquita que ayuda, ¿viste? La música que conoces, que te ayuda a encajar el momento, a encajar la situación en la que estás viviendo, que en el momento salí del palitorio diciendo, me voy a acordar para siempre la música que escuché, no sé cuál era, no me acuerdo. Tendría que volver a escuchar toda la playlist y ver si en algún momento me resuena alguna en particular, pero Oh, obviamente te ayuda, digamos, tenés como que vas un poquito más preparada, aunque no sepas lo que te va a tocar. eh, me quedé pensando en lo que decías bueno, de retomando también el parto, con tu musiquita, con tus cosas que te hacen sentir más cómoda o conectada, lo que te da paz. Y ya te iba a preguntar, ¿cómo va ahora la convivencia con tus dos niñas? Porque A también ver, el post, imagino que el post nacimiento con ya las dos nenas, ¿cómo va eso? el posparto es increíblemente distinto. Eh, a ver, nosotros nació Zoe y estuvimos en el hospital más días que con Nayara. Cuando nació Nayara era como qué lindo, quedaron un par de días más. Estuvimos 3 días en el hospital y era como, guau, qué lindo, porque te atienden y estás tranquila y comes bien. Y claro, no tuve ninguna complicación con ella. Con Zoe me decían que estaba baja de peso, empezaron con el tema de que le dieron lactancia mixta, o sea, me dieron fórmula para que ella suba de peso y cosas así, que no es lo que uno soñó. Es más, es lo que vos estás preparado para que no te pase y de repente estás ahí dándole fórmula a tu hija que no querías darle fórmula. Eh, Estabas muchos días en el hospital y ya no era qué lindo, era como tengo una hija que está esperando que mamá vuelva a casa y que ya es difícil, o sea, tironea mucho. Y después viene la parte de volver a acomodarte en una casa en la que te pensaste mentalmente que esto va a ir acá, esto va a ir allá, y tenés que reacomodarlo a la comodidad real con el bebé real en la situación. Yo debo decir que tengo mi madre acá, que para mí es el mundo. Me Tenemos un ayuda besito. mucho, muchísimo. Sí, ella es mucho, o sea, es muy especial para mí tenerla acá y ha hecho el esfuerzo enorme de venirse a Argentina para ayudarme y todo. Entonces, a mí me suma muchísimo que esté mamá. Con Cristian nos estamos acomodando, es toda una situación nueva, es un desafío nuevo. No es muy romántico el acomodarte, el posparto, la cuarentena, los riesgos, los miedos, el bebé chiquito, el que hace esto, que no hace, que el otro bebé era distinto. Zoe tiene cólicos, Nayer no había tenido cólicos y hay que estar con los cólicos. Es verla llorar y no poder hacer nada más que moverle las patitas, intentar dar el pecho, no quiere el pecho, porque está mal, porque le duele todo. Entonces, es acomodarte a una situación nueva que no es para nada la que esperabas antes y que es mucho esfuerzo. O sea, yo admiro gente como mi madre que tuvo 5 hijos y demás, porque hay que estar preparado para atender a los otros hijos cuando mm, vos ya estás teniendo un bebecito recién nacido y que depende mucho de ti y que tú tienes que estar dividiéndote y a la vez, no sé, intentar darle lo mejor de vos cuando estás fundida, cansada, sin dormir y demás, ¿no? O sea, yo ya no tengo idea, hace cuánto que no duermo, no sé, 5 horas seguidas, durmió una vez, 2 noches durmió, dos noches durmió 5 horas seguidas y fue como, wow. Dormí tanto que me levanté con dolor de cabeza de lo que había dormido, digamos. Eh,
Y culpa, y culpa, y culpa, porque culpa sentís todo el tiempo, culpa de, ¿será que lloró y no lo sentí? Y no la sentí porque estaba tan cansada y no sé, estás así, estás dormida, pero seguís adelante y hay una realidad. Todos maternamos en alguna forma, ¿no? Vos te tocará tu maternidad con tus gatitos, que también es súper amoroso, eh, y es real, Bueno, no por se más que te compara, arañe, ¿qué? digo que no se compara. Bueno, pero hay una realidad que por más que te arañe y te haga pasar situaciones que por ahí no son cómodas o fáciles, o cuando yo tenía a mi perrito tenía que bajar y subir y qué sé yo. Luego hay una retribución que es Sí, instantánea, que borra todo eso, ¿no? Entonces con los bebés es eso magnificado, o sea, para mí lo de mis hijos es algo muy especial. Entonces, estás cansada, estás reventada, colapsás, decís no puedo más, no sé qué, y de repente hay un gesto, una sonrisita, empezó a sonreír, ay, ya te cambió la vida. No le duele más nada, duerme 3 horas, cosas que son mínimas para una persona que lo mira de afuera, para ti hay un mundo que se abre y que es como, bueno, vale. Pero es verdad que mientras tanto hay que pasar todo eso, ¿no? O sea, yo colapsé, recomiendo, tuve que buscar un poco de tribu, ¿no? Hablar con amigas, decirle no sé qué hacer. Mamá se me fue una semana a Italia, a casa de mi hermana, y a mí se me cayó el mundo, o sea, el primer día ya no sabía cómo seguir adelante. Y está bien, y Cristian también tiene que hacer más de su parte, pero también está trabajando, y entonces hay como todo un tema ahí de que no querés reprochar, pero necesitas manos y un necesitas, revuelo hay, también, un hay revuelo más familiar. demanda. Claro, es mucho. La organización familiar es, las parejas se resienten mucho, o sea, hay ciertas cosas que suenan cliché, pero que son así, ¿entendés? No te separes hasta los 2 años de la criatura porque todavía vos hormonalmente no estás preparada para esto, físicamente no estás preparada para esto, y quizás no haya que separarse, ¿no? Es como intentar suavizar cosas que son difíciles con 2 criaturas de por medio, o con 3 o con 4, no sé cómo harán los demás. Eh, Se Los dejan de admiro todos. romantizar. Claro, todo cambia, la estructura familiar cambia. El coche te cambia, la vida te cambia, la casa te cambia, los espacios ya no son los mismos. Entonces, es difícil. A mí me dieron ciertos consejos ahora en estos días que me sirvieron mucho, como intentar darte una hora. Para mí esta entrevista ahora es darme una hora para mí, ¿sí? Que al final, fatal lo que te voy a contar, ¿no? Pero esta hora para mí de poder hacer el video y quizás mañana la hora de editarlo y las horas que me llevará a editarlo esto, porque no es tan fácil con las niñas, eh, son horas que en realidad la que me está cubriendo ahora mismo es mi madre con las nenas, ¿sí? Las dejaba habiendo tomado la teta o lo que sea, pero la que me está cubriendo es mamá. Cristian se fue a correr porque él también necesitaba su momento y bueno, darse sus momentos, intentar ver la forma de dártelos. Culpa, 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 la culpa que me come me hace sentir mal de que sea mi mamá la que se tenga que quedar con las chicas cuando esto es algo como que decidí yo. La culpa Pero misma. hay una realidad. Es como que necesitas un momento de despegar, despegar, nunca dejas de hablar de ellas, nunca dejas de pensar en ellas, pero intentar escuchar tu música, hacer un paseo, hacer algo que te guste para tener tu espacio. No, parece súper tonto o mínimo y a la vez es tan necesario. No. No, no, te admiro, a veces ya lo hablamos un montón de veces porque desde, desde acá, desde este punto, desde este contrapunto de no tener hijos y por ahí tener todo ese Todo tiempo, ese tiempo. eh, entender y poder ver que por ahí no puedes disfrutar de algo que para mí es tan natural como decir, me tomo una hora, me escucho algo que me gusta, me tomo un café, salgo a dar una vuelta, que para vos sea todo como tu momentito, para volver a ser un poquito vos también. Claro, es súper difícil. Yo siempre digo que la maternidad nos cambia a todos, ¿no? Y cambia mucho, cambia a todo el mundo porque un hijo es un cambio enorme. Creo que el beneficio es mayor, o sea, aún así, o sea, aunque me escuches quejarme y aunque me escuches decir
no puedo más, estoy cansada, no duermo, estoy, no sé, desastrosa con los horarios, ya mi cuerpo, bueno, no sé, no comer bien o lo que sea, y que la que me termine salvando sea mi madre, a la vez vos pensar, ¿qué ganas tengo yo de ojalá la vida me regale el honor de poder yo ayudar a mi hija el día de mañana, a mis hijas, con sus hijos y que ellas puedan tener la tranquilidad de que se puedan ir a dar una vuelta y yo pueda estar con las nenas, o, ¿entender? Eh, es algo que necesitas esto, ¿no? La cuestión ancestral, nuestros orígenes, nuestra vida pasa por intentar pensar en esa maternidad, que también respeto un montón y entiendo un montón que haya gente que no quiera sacrificar eso, porque es mucho sacrificio. Y yo creo que es mejor que si no quieres ser madre, no lo seas, sí, que no, no todos los casos son así, ¿no? Pero si no querés ser madre, no lo seas, porque lo que tenés que renunciar es algo grande. O sea, renunciás a vos. Yo no soy la misma Melina antes de tener hijos que la que soy después de tener hijos. Y probablemente haya un cambio enorme ahora, después de tener dos hijos, y así, o sea, todos vamos cambiando porque vamos mutando naturalmente. Pero una maternidad cambia mucho, nos cambia un montón. Entonces, eh, sí, antes de tener una maternidad, pensátelo, ¿viste? Es como, pensate si quieres renunciar a todo lo que significa e implica renunciar. Porque renuncias hasta a tu físico, renuncias a todo, renuncias a todo lo que te, no sé, te podía llenar en otros momentos, ¿no? Básicamente, para mí es, esto lo hemos hablado también, renunciar a tu individualidad, porque ya dejas de ser vos para ser con tu bebé. Y yo soy una militante de que para mí es tan importante el rol de ser mamá que si no estás listo para aceptar ese sacrificio de amor, eh, que lo pienses bien, porque Totalmente, es una entrega que hay que estar preparado para hacerla. totalmente, totalmente, O sea, no en el totalmente. sentido, no tampoco, porque digo, no es algo que uno sea tan matemático tampoco, pero digo, con la responsabilidad que conlleva a entender que tus tiempos ya no van a ser los tuyos, que va todo en virtud del bebé y cambia tu rutina y cambian tus tiempos, los gustos, tus salidas, cambia todo, es un 100% lo que cambia. Sí, totalmente, totalmente. Y también lo que más cuesta es que la cabeza tuya no termina de cambiar del todo. Entonces, tuya y de tu entorno, ¿no? La gente te ve que no estás haciendo nada cuando estás sentando la teta a tu hija. O no estás haciendo nada cuando estás quedándote quieta porque se acaba de dormir y tenés que esperar ese rato hasta que se duerma del todo para poder dejarla en algún lado sin que se despierte de vuelta y volver a empezar de cero. Y la miran de afuera y es vos que estás ahí sentada, que no hiciste nada, y vos misma te autolesionás, ¿no? De esa manera, diciendo, es muy difícil, o sea, tenemos, eh, no sé, socialmente hay mucha contradicción en esto, digo, en esto y en tantas cosas, pero en esto de la maternidad, el camino a la maternidad, el estar, cómo llevas ese carro, ¿no? Cómo acompañás esa decisión de tu vida. Es muy difícil porque uno mismo es el primero que se juzga y se culpa y se tira para abajo. O sea, yo tengo claro todo lo que estoy haciendo mal. No sé lo que estoy haciendo bien, pero tengo clarísimo todo lo que estoy haciendo mal. Entonces es muy difícil porque todo el tiempo estás pensando en lo que la estás pifiando, en que quizás no tendría que hacer este video, no sé, en que quizás todo puede estar haciéndose mal, aunque uno lo piense desde un buen sentido, quizás todo está mal. Entonces es muy fácil juzgar, es muy fácil juzgar de afuera y también es muy fácil juzgarte de adentro, o sea, es muy fácil decir, lo estoy haciendo mal. Pero Y aparte ya te tenés a vos para juzgarte, digamos, básicamente. No necesitas que nadie venga a juzgarte cuando vos ya estás con toda tu carga de culpa, 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 culpa. además las hormonas, y las hormonas. Es Eso te iba a tan preguntar fácil también. verlo afuera, es súper difícil. O sea, yo hablaba de esto con vos a esta misma hora hace 2 días y iba a ser una persona que estaba solamente llorando y hecha una mierda, porque es como me sentía intentando ver qué pasaba porque no podía más con nada. Entonces, es así, o sea, a veces querés manejarlo y no podés manejarlo. A mí me pasaba que estaba diciendo,
es lo que yo quería. Tengo las dos nenas que quería, que me costaron tanto, que sé que tienen sus hermanitos de estrella que la acompañan, pero por fin yo puedo maternar acá en este presente con estas dos niñas de la manera que yo quería y me siento súper mal y tengo ganas de llorar y qué me pasa, ¿entendés? Entonces, es muy difícil y es muy difícil que los demás te entiendan y se necesita tribu, ¿no? Te entienden quienes pasaron por ahí, te entienden quienes escucharon atentamente, por ahí no hace falta pasar. Yo tengo amigas como vos que no son madres y yo sé que me entienden, ¿no? Pero se trata de personas que saben escuchar, que tienen una escucha activa, que saben entender que lo que estás diciendo es lo que estás diciendo, no estás queriendo decir nada más que lo que estás diciendo. Eh, y es difícil encontrar eso. O sea, como todo en la vida, vos te das cuenta realmente quiénes son las amistades de verdad que tenías, quién es la gente que de verdad contás, eh, con quién puedo hablar de determinadas cosas, con quién no, ¿entendés? Te das cuenta estando, viviéndola, ¿no? Siempre dicen que los peores momentos, pero la maternidad es un momento tan difícil que es difícil decir si es el mejor o el peor. Tiene mucho de lo mejor, porque no hay nada mejor para mí. O sea, desde mi punto de vista no hay nada más lindo. El amor a una madre creo que es lo más parecido y ser vos esa madre tiene tanta energía, tanta cosa, tanta fuerza pensar que esas personitas salieron de vos o cuando maternás, me imagino que cuando maternás adoptando debe ser algo muy parecido, esa personita depende de vos 100%. Es muy fuerte, ¿no? Pero a la vez tiene mucho sacrificio, o sea, tiene mucho de no sé qué te pasa, hablasme, a veces es como, por favor, contame qué te pasa, porque estás llorando así o no sabes qué hacer, terminás cansadísima, se te pasa la hora con una, se te pasa la hora con la otra, sentís que tendrías que haber dedicado más tiempo a una y no a la otra y así, y te sentís que la estás haciendo mal por todos lados, o sea, sentís que no estás educando bien a la más grande o no estás educando bien a la más chiquita o le estás renunciando tiempo a una y hay una cuestión ahí de culpa súper difícil de manejar todo el tiempo. Me imagino que es como una sola mamá que se tiene que partir en dos y tratar de cumplir todo el tiempo con ambas, encima con diferentes edades, con diferentes necesidades. Las dos necesitan de vos, no es que por ahí ya son un poco más grandecitas, Nayana en este caso, que por ahí puede ser un poco más independiente, es chiquita, también requiere atención, necesita, está en un momento que necesita atención y por ahí no le puedes dar el 100% de lo que querés. Es comprensible. Sí, es muy difícil eso y yo confío en que más adelante, cuando empiezan a crecer, es más fácil. Confío. Sí. Uno siempre tiene fe en eso. Después veremos cómo va, ¿no? Pero uno siempre piensa que, bueno, pero más adelante ya va a ser más fácil, ya va a haber ciertas cosas y después te das cuenta que no, que crecen y los problemas van creciendo con ellos, porque nosotras crecemos y los problemas van creciendo con nosotras, ¿no? Y de hecho nuestras madres Entonces, siguen siendo nuestras madres aún a esta edad. claro, totalmente. Es que yo, eso hablaba también ayer con una amiga, eh, cuando estás maternando y más cuando tenés así dos y te das cuenta lo hija que sos. Cómo quiero mi mamá, o sea, yo era como necesito a mi mamá, solo pensar que mi mamá en unos días se vuelve a Argentina, me parte el corazón. Al final es como que uno sigue siendo muy hija y dependiendo un montón y teniendo muchas ganas de que mamá no se te vaya al lado, como cuando eres una niña. Yo le decía a Cristian, yo creo que a los 19 me fui de casa y nunca sentí tanta necesidad de mi mamá como ahora, ¿no? Como, si lo sentí con Nayara, ahora es como el doble. Y tenés que entender que tiene su vida y que tiene que hacer su vida y que tiene otros hijos y que tiene derecho a hacer lo que quiera, obviamente, pero que te morís de ganas de no despegarte y Que se hacer quede ahí, una bebé de vuelta. que se quede en la isla, secuestrala. Me encantaría, pero no, no, no. Hay que intentar no secuestrar a nadie, hacerse cargo de la nueva situación y intentar llevarla lo mejor posible. No, y aparte creo que es un día a la vez también, digo, en que vos vas también conociendo la beba nueva, viendo, aprendiendo sus necesidades, sus tiempos, Sí, y sí, incorporando también sus cositas.
Y es difícil justamente por eso, o sea, porque es tan chiquita, a la vez depende tanto de vos y a la vez está tan grande. Es como, por un lado, es como que cuando te acomodaste a la situación nueva, ya está en otra situación. O sea, ya está más grande, ya sentís todo el tiempo que te estás perdiendo de algo, si no, no sé. Pero bueno, gracias, Jime, por este momento. No sé si te quedó alguna pregunta más que me quieras hacer. No, me sacaste bastantes dudas que tenía. Aparte, no habíamos tenido tampoco oportunidad, creo que desde que nació Zoe, de poder interiorizarme cómo había sido este parto, cómo habías estado vos. Bien, no El te otro día conté me mucho detalle del dijiste, parto porque tampoco es la idea asustar a nadie, pero bueno, fue un no. parto así, difícil, El como otro día todos me los dijiste, partos, pero nada fácil, pero muy lindo. Igual debo decir que es muy lindo, que tengo fe en que pronto pueda estar más acomodada. También Zoe tiene 1 mes y medio ahora, o sea, es muy pequeñita. muy, muy Eh, chiquita. Date tiempo sí, también y permitite darte tiempo. claro, sí. Y también hay que decir que hay que reconocer si uno necesita ayuda, ¿no? Tengo muy claro que si en breve la situación se me sigue siendo tan difícil, obviamente ya buscaré ayuda profesional y lo que uno necesite, ¿no? Porque no es estar mal tener necesidad de ayuda profesional, sino que es entender el momento, entender si lo necesitamos. Yo necesité ayuda y por suerte llamé y conseguí, y mi hermana y mis amigas, y conseguí herramientas para levantarme, ¿no? Pero bueno, intentar ver qué es lo que nos hace bien a cada uno e intentar tirar para adelante. Pero bueno, Jimé, yo en breve te espero tener en el canal para entrevistarte yo a vos. Pero bueno, será más adelante. Ahí contaremos algo. Vale, así Esa te hablará. conocen también a vos, que también tenés mucho que contar. Dale. Y muchísimas gracias, Jimé. Gracias por este momento. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, como siempre. Y ahora te dejo porque se hace muy largo el video y porque tengo unas 2 niñas que necesitan de mí. Así Mandales un que besito grande. gracias, Jimé. Un besote enorme a vos y a toda esa hermosa familia que tenés también. Gracias. Te quiero Vale, mucho. y yo te quiero un montón. Bueno, y a todos los que forman parte de este camino a la maternidad, decirles que, bueno, agradezco primero que nada la gran participación de mucha gente de muchos lugares del mundo que me han hecho llegar su apoyo a través de los donativos a lo que es Camino a la Maternidad. Eh, con ello me han además de motivado muchísimo a seguir con esto, me están ayudando un montón. Perdonen nuevamente que he tenido este lapsus en el cual era imposible con el bebé y con la situación en la que estaba pasando poder dedicarle como me gustaría a mí el tiempo de edición y el tiempo de trabajo que me implica el canal. Pero como siempre, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y a cada una de esas madres que hacen tribu y que ayudan a otras madres de sus historias y de sus experiencias, de sus asociaciones, desde los grupos de ayuda mutua y desde todo eso que cada una hace para convertir ese dolor tan grande en una gran muestra de amor. Así que muchas gracias a todas.